Hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes y de segundo orden. Esta ecuación diferencial la podemos reescribir de su forma de operador diferencial. Y2' la podemos reescribir como el operador d elevado al cuadrado aplicado a la función y menos 12d aplicado a y más 36y igual a 8 por e a la 6x, donde d es un operador y representa a la derivada respecto a x, y d cuadrado representa a la derivada de segundo orden respecto a x. Y la ecuación diferencial la podemos reescribir como d cuadrado menos 12d más 36. Este operador aplicado a la función y igual a 8 por e a la 6x. Una observación que podemos hacer de este operador es que siempre debe ir en el lado derecho de la función a la que se está aplicando. Para así entenderlo, este operador se va a aplicar a esta función. Entonces, esta ecuación diferencial no homogénea la podemos hallar o hallar la solución general por la suma de la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea la podemos hallar de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial, que es la misma ecuación diferencial, solamente que el término independiente vale 0. Este tipo de ecuaciones diferenciales ya lo sabemos resolver. Obtenemos el polinomio característico. En primer lugar será m cuadrado menos 12m más 36. Podemos utilizar aspa simple acá, multiplicados 36 sumados 12. Esos números son 6 y 6. Dos raíces entonces son positivo 6 y positivo 6. Y para esta primera raíz le va a corresponder esta función e elevado a esta raíz 6x. Y para esta otra raíz le va a corresponder esta función. Como la raíz se repite una vez, la función sería x multiplicado por e elevado a la 6x. Y la solución homogénea, y sub h, sería la combinación lineal de estas dos funciones. O sea, c sub 1 multiplicado por la primera función más c sub 2 multiplicado por la segunda función. Ya tenemos parte de la solución general de la ecuación diferencial. Luego hallamos a la solución particular. Para este video vamos a aplicar el método del aniquilador o matador. Para aplicar este método es necesario reescribir la ecuación diferencial en su forma de operador diferencial, de esta forma. Y básicamente el método consiste en aplicar miembro a miembro un operador diferencial que elimine a esta función, elimine al término independiente o anule al término independiente. Y también una restricción de este método es que solamente se puede aplicar cuando esta función es una función o bien exponencial, o bien un polinomio, o bien una función trigonométrica, solamente seno y coseno, o bien la multiplicación de cualquiera de ellos. Un exponente por un polinomio puede ser, una exponente por una función trigonométrica, o un polinomio por una función trigonométrica, o la multiplicación de los tres. En este caso, la función es una función exponencial. Y el operador que va a anular a esa función exponencial va a ser, estamos en este caso, el operador que lo anula va a ser d menos a, donde a es el valor que está en el exponente, es la constante que está en el exponente. Ese operador es el que va a eliminar a ese término no homogéneo. Entonces, para este caso, para esta función, el operador sería d menos este valor, d menos 6. Aplicamos entonces el operador miembro a miembro en la ecuación diferencial. D menos 6 aplicado a esta función igual a D menos 6 aplicado a esta función. Y acá podemos
rápidamente verificar. Esto siempre se va a verificar. Sería 8 veces la derivada menos 6 veces la función. La derivada sería 8 multiplicado por a la 6x multiplicado por 6. La derivada menos 6 veces la función. Menos 6 veces la función. Y la función es 8 por a la 6x. Acá entonces ambos son mismo término, solamente que con diferente signo. Va a ser igual a 0. Este operador entonces va a anular a esta función. Podemos reescribir entonces la ecuación diferencial como d menos 6 por d cuadrado menos 12d más 36. Todo ese operador aplicado a la función y igual a 0. Y esta ecuación diferencial resultante sería una ecuación diferencial homogénea. Sabemos hallar su solución. Obtenemos al polinomio característico. Será m menos 6 multiplicado por m cuadrado menos 12m más 36. Esta parte podemos factorizarla como m menos 6 multiplicado por m menos 6. Ya lo hemos factorizado anteriormente. Y las raíces de ese polinomio característico serían 6, positivo 6 y positivo 6. Las tres son raíces reales y se repiten. Por lo tanto, la solución o el conjunto fundamental vendría dada de la siguiente manera. Para la primera raíz le correspondería esta función, e a la 6x. Para la segunda raíz le corresponde x por e a la 6x. Como se repite una vez, sería x. Y para la tercera raíz, como se repite dos veces, sería x al cuadrado por e elevado a la 6x. Y la solución de esta ecuación diferencial sería una combinación lineal de las tres funciones. C sub 1 por e a la 6x más C sub 2 por esta función más C sub 3 por esta función. Ya. Una vez hallada la solución de esta ecuación diferencial homogénea que ha sido resultado de eliminar el término independiente, debemos verificar cuáles son los términos que forman parte de la solución homogénea de la ecuación diferencial original de esta. Para esta ecuación diferencial, su solución homogénea es C sub 1 por e a la 6x más C sub 2 por x por e a la 6x. Y esa expresión es esto. Lo restante va a ser la solución particular. C sub 3 por x al cuadrado por e a la 6x, entonces va a ser la solución particular. De esa manera podemos hallar a la solución particular aplicando este método, donde C sub 3 es una constante que desconocemos su valor. Para un poco manejarlo más adecuadamente, a este C sub 3 lo podemos denominar como el nombre de A. La solución particular entonces va a tener esta forma. A por x al cuadrado por e a la 6x. Y esto sería lo único diferente del anterior método. Ahora el objetivo sería determinar el valor de A. La podemos determinar derivando esta función y reemplazando en la ecuación diferencial no homogénea. Hallamos entonces a la primera derivada, su segunda derivada, y luego reemplazamos en la ecuación diferencial, justo como en el anterior método. Entonces sería la segunda derivada, que es toda esta expresión, 12 veces la primera derivada es esta expresión, 36 veces la función es esta expresión. Este más este sería equivalente a sumar esta expresión más esta expresión más esta expresión. Todos esos, cada término tiene un mismo factor común, que sea la 6x. Podemos factorizar y simplificar lo mejor posible. Y la suma de esas tres expresiones va a ser igual a 8 por e a la 6x. Entonces acá está la suma de estos tres términos.
igual a 8 por e a la 6x. Y ahora acá podemos simplificar lo mejor posible. Lo que vamos a obtener es 2 veces a por e a la 6x igual a 8 por e a la 6x. Y de acá, para que se verifique la igualdad, los coeficientes deben ser iguales. Si igualamos coeficientes, entonces 2 veces a tiene que ser igual a 8. De esta manera obtenemos el valor de a, que a va a ser igual a 4. Y reemplazamos luego en la solución particular. 4 por x al cuadrado por e a la 6x. Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea es esta parte y la solución particular es esta parte. Y ahí acabaría el problema. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial no homogénea, coeficientes constantes y cuarto orden. La solución general de esta ecuación diferencial va a ser la solución homogénea más la solución particular. Primeramente entonces hallamos a la solución homogénea. La solución homogénea la podemos hallar de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial, que va a ser la misma ecuación diferencial, solamente que el término independiente va a ser igual a 0. Y de esa ecuación diferencial homogénea asociada vamos a obtener al polinomio característico, que va a ser m a la cuarta menos 8m cuadrado más 16. Acá el orden coincide con el grado. De este polinomio característico obtenemos sus raíces. M al cuadrado elevado al cuadrado podemos reescribir m a la cuarta menos 8m cuadrado más 16. Podemos factorizar entonces, tratándolo como si fuera un polinomio de segundo grado respecto a m al cuadrado. Multiplicados 16 sumados 8. Esos números son 4 y 4. Y m al cuadrado menos 4 lo podemos reescribir como m menos 2 multiplicado por m más 2. Lo mismo para este otro factor. Las raíces entonces serían una raíz positivo 2, otra raíz positivo 2. La tercera raíz igual a negativo 2. La cuarta raíz, negativo 2. Todas son raíces reales y repetidas. Y la solución homogénea sería, para esta primera raíz le correspondería la función e a la 2x. Para la segunda raíz, como se repite, sería x por e a la 2x. Para la tercera raíz, e elevado a la menos 2x. Y para la cuarta raíz, como se repite una vez, x por e a la menos 2x. Y la combinación lineal de esas cuatro funciones sería la solución homogénea. Y hallamos luego la solución particular, aplicando el método del aniquilador y el operador. La ecuación diferencial no homogénea entonces la debemos expresar en su forma de operador diferencial, como acá y cuarta es la derivada de cuarto orden. Podemos escribirlo como d cuarta menos 8d cuadrado más 16. Ese operador aplicado a y igual a 4 por el seno de 3x. Lo que está acá. Ahora, para aplicar el método necesitamos anular a este término independiente aplicando un operador diferencial. Y el operador, como la función era de x, es una función trigonométrica. El operador que va a anular a esta función es d al cuadrado más b elevado al cuadrado, donde b esa es la parte constante del argumento del seno. El operador entonces sería d cuadrado más 3 al cuadrado. Aplicamos ese operador diferencial, miembro a miembro en la ecuación diferencial. Sería d cuadrado más 3 al cuadrado, todo esto aplicado a esta función, igual a d cuadrado más 3 al cuadrado aplicado a 4 por seno de 3x. Si realizamos esta operación, al realizar la operación y al simplificar, el resultado va a ser 0. Tenemos entonces
Resultado, una ecuación diferencial homogénea. Esta ecuación diferencial homogénea la sabemos resolver. Hallamos en primer lugar al polinomio característico, que será m cuadrado más 3 al cuadrado por m a la cuarta menos 8m cuadrado más 16, igual a 0. Y de ese polinomio característico hallamos a sus raíces. M al cuadrado más 3 al cuadrado podemos expresarlo como m al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Esta parte está mal. Menos 3 elevado al cuadrado. O menos 1 elevado por 3 elevado al cuadrado. Y este menos 1 podemos elevar al cuadrado y sacar raíz. Sería m al cuadrado menos raíz de menos 1 elevado al cuadrado por 3 al cuadrado. Y raíz de menos 1 es el número imaginario i. Sería i al cuadrado por 3 al cuadrado. Utilizando propiedades de los exponentes, podemos reescribir como 3 veces i elevado al cuadrado. Ahora acá es una diferencia de cuadrados. Podemos factorizar como m menos 3i multiplicado por m más 3i, donde i es el número imaginario, raíz de menos 1. Este factor podemos reescribirlo de esta manera. Y m a la cuarta menos 8m cuadrado más 16, ya lo hemos factorizado, como m menos 2 por m menos 2 por m más 2 por m más 2. Al hallar la solución homogénea, hemos factorizado. Entonces, el polinomio característico lo podemos reescribir como esta expresión, m menos 3i, m más 3i, y m menos 2 multiplicado por m menos 2, por m más 2, por m más 2. Y las raíces de este polinomio característico van a ser, una primera raíz va a ser positivo 3i, la segunda raíz va a ser negativo 3i, la tercera raíz va a ser positivo 2, la cuarta raíz va a ser positivo 2, negativo 2 y negativo 2. El polinomio sería un polinomio de grado 6, por lo tanto existirían 6 raíces. Y para cada raíz le va a corresponder una función del conjunto fundamental. Para esta primera raíz, como se trata de un número complejo, ese número complejo está incompleto. La parte real vale 0. Para esta raíz le correspondería esta función e elevado a la parte real, que es 0x, por el coseno de la parte imaginaria, que es 3x. Para esta otra segunda raíz, que es la conjugada de esta expresión, su conjugada es la misma, solamente con este signo cambiado en la parte imaginaria. Para esa raíz le correspondería esta función e elevado a la parte real, 0 multiplicado por x, por el seno de la parte imaginaria, que es 3x. Para esta tercera raíz es una raíz real, le correspondería e elevado a la 2x. Para esta otra raíz le correspondería, como se repite una vez, x por e elevado a la 2x. Para esta quinta raíz, e a la menos 2x. Y para esta sexta raíz, como se repite una vez, x por e elevado a la menos 2x. E a la 0x, pero es igual a e a la 0. Y e a la 0 es igual a 1. La primera función entonces va a ser coseno de 3x y la segunda función seno de 3x. Y la solución de esta ecuación diferencial será una combinación lineal de las 6 funciones. C sub 1 por la primera solución más C sub 2 por la segunda solución y así sucesivamente. La combinación lineal de las 6 funciones. Una vez realizado eso, debemos identificar a la solución homogénea y a la solución particular de nuestra ecuación diferencial no homogénea, de nuestra primera ecuación diferencial, de la que queremos resolver. La solución homogénea entonces ya lo hemos hallado de esta forma, ¿no?
C sub 1 por e a la 2x, más C sub 2 por e a la 2x, más C sub 3 por e a la menos 2x, más C sub 4 por x por e a la menos 2x. Esa parte debemos identificar. Acá. Toda esta parte entonces sería la solución homogénea de la ecuación diferencial que quiero resolver. Entonces la otra parte que queda sería la solución particular. La solución particular entonces tendría la forma una constante por el coseno de 3x más otra constante por el seno de 3x, donde estas constantes no las conocemos, las debemos determinar. Para manejarlo un poco mejor y para no confundirnos, a C sub 1 lo podemos denominar como A y a C sub 2 lo podemos denominar como B. La solución particular entonces va a tener esta forma. Ahora, para hallar estas constantes, lo que debemos realizar es derivar y reemplazar en la ecuación diferencial no homogénea. Hallamos entonces a la primera derivada, luego a la segunda derivada, a la tercera derivada y a la cuarta derivada. Y la función y sus derivadas reemplazamos en la ecuación diferencial no homogénea. Como el anterior método, simplemente como el anterior método. La cuarta derivada de y sub p sería esta expresión. Menos 8 veces y2'p sería esta expresión. 16 veces y sub p sería esta expresión. La suma de este más este más este sería equivalente a la suma de esta expresión más esta expresión más esta expresión. Luego podemos sumar términos semejantes. Sería este más este más este. Su suma vale igual a 169a coseno de 3x. Y la suma de esta expresión más esta expresión más esta expresión sería 169b por el seno de 3x. Esto es equivalente a la suma de estas tres expresiones. Eso igualado a 4 por el seno de 3x. De aquí, para que se verifique la igualdad, podemos igualar coeficientes. 169a tiene que ser igual a 0 y 169b tiene que ser igual a positivo 4. De esa forma obtenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. De ese sistema vamos a determinar a esas constantes a y b. El valor de a va a ser 0 y el valor de b va a ser 4 sobre 169. Y la solución particular, reemplazando estas constantes, será 0 multiplicado por el coseno de 3x más 4 sobre 169 por el seno de 3x. Y la solución general de la ecuación diferencial sería la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea ya la hemos hallado. Y la solución particular por el método del anulador o aniquilador es 4 sobre 169 por el seno de 3x. Y ahí acabaría el problema. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes de cuarto orden. Empecemos hallando la solución homogénea. La solución homogénea la obtenemos de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial. Y de esa ecuación diferencial homogénea obtenemos el polinomio característico, que será 2m a la cuarta más 3m al cubo, igual a 0. De acá obtenemos a las raíces. Podemos factorizar a m al cubo. M al cubo por 2m más 3 quedaría igual a 0. De acá podemos obtener a las raíces. De este factor, una primera raíz sería 0, la segunda raíz sería 0, la tercera raíz sería 0. Y de este factor, la raíz sería negativo 3 medios. Todas las raíces son reales y 3 se repiten. Por lo tanto, la solución homogénea sería, para esta primera raíz, le correspondería la función e elevado a la 0x, pero e elevado a la 0x es igual a 1.
Para esta segunda raíz, como se repite una vez, sería x por e elevado a la 0x. Y e a la 0x es igual a 1. Y para la tercera raíz, sería x al cuadrado por e a la 0x. Y e a la 0x es igual a 1. Esto porque se repite por segunda vez. Y para la cuarta raíz sería e elevado a la negativo 3 medios x. Y la combinación lineal de estas cuatro funciones sería la solución homogénea. Solamente que de una manera más rápida ya lo hemos hallado. La solución particular aplicando el método del aniquilador o matador sería... reescribimos entonces la ecuación diferencial en su forma de operador diferencial, que es 2 de cuarta más 3 de cubo, este operador aplicado a y igual a 4x al cuadrado. Luego, según el método, tenemos que buscar un operador que anule a 4x al cuadrado. Como la función, como este término independiente, la función r de x se trata de un polinomio, para un polinomio de grado n, el operador que anulará a esta función es el operador d elevado a n más 1, donde n es el grado de este polinomio. Entonces, para nuestro caso, el polinomio es un polinomio de grado 2 y el operador que lo anulará será el operador d elevado al cubo. Aplicamos entonces ese operador miembro a miembro en la ecuación diferencial. Sería d al cubo aplicado a esta función igual a d al cubo aplicado a 4x al cuadrado. Realizando la operación, como d es la derivada respecto a x y d al cubo es la tercera derivada respecto a x, la tercera derivada respecto a x de esta función sería igual a 0. Tenemos entonces una ecuación diferencial homogénea. Para esa ecuación diferencial homogénea existe un polinomio característico, sería m al cubo por 2m cuarta más 3m cubo, igual a 0. De ahí podemos obtener a sus raíces. Esta parte lo hemos factorizado como m al cubo multiplicado por 2m más 3, y m al cubo por m al cubo es m a la sexta. Obtenemos las raíces entonces de ahí. 6 raíces serían 0, correspondiente a este factor. Y la séptima raíz sería negativo 3 medios. Acá el polinomio característico sería un polinomio de grado 7 al multiplicar. Por lo tanto, existiría 7 raíces. Y la solución de esta ecuación diferencial sería esta expresión. Para la primera raíz le correspondería e a la 0x y e a la 0x es igual a 1. Para la segunda raíz le correspondería, como se repite una vez, x por e a la 0x y e a la 0x es igual a 1. Para la tercera raíz le correspondería, como se repite por segunda vez, x al cuadrado por e elevado a la 0x. Para la cuarta raíz, como se repite 3 veces, x al cubo por e a la 0x. Para la quinta raíz, x a la cuarta por e a la 0x. Para la quinta raíz, x a la quinta por e a la 0x. Y para la última raíz, e a la menos 3 medios por x. Ahí entonces identificamos a la solución homogénea y a la solución particular. La solución homogénea ya lo hemos hallado con anterioridad. Es esta expresión, c sub 1 más c sub 2 x más c sub 3 x cuadrado más c sub 4 e a la menos 3 medios x. Este y este forman parte de la solución homogénea. Lo demás entonces sería la solución particular de la ecuación diferencial. La solución particular entonces sería esta expresión.
Ya hemos hallado la solución particular. No conocemos a las constantes C sub 4, C sub 5 y C sub 6. Tenemos que hallarlas. Para manejarlo un poco mejor y para no llegar a confusión, C sub 4 lo podemos reescribir como C, C sub 5 como B y C sub 6 como A. Y la solución particular entonces sería AX quinta más BX cuarta más CX cubo. Tenemos que hallar a los valores de estas coeficientes. Derivando y reemplazando en la ecuación diferencial no homogénea. Al igualar términos después, vamos a formar un sistema de ecuaciones. De 3 por 3 para poder hallar a los coeficientes A, B y C. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, A sería 1 sobre 45, B negativo 2 sobre 27 y C 10 sobre 81. Y la solución particular sería A multiplicado por X quinta más B por X cuarta más C por X al cubo. Lo que está acá. Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial sería la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea es esta expresión y la solución particular es esta expresión. Y ahí acabaría el problema. Hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Otra vez se trata de una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes de tercer orden. Empecemos hallando la solución homogénea. Hallaríamos la solución homogénea de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial, que es la misma ecuación diferencial igualada a cero. El término independiente vale cero. Y para esa ecuación diferencial homogénea asociada le va a corresponder un polinomio característico. Sería m al cubo más 6m cuadrado más 9. Los coeficientes coinciden con la ecuación diferencial. Y el polinomio m sería respecto a m. El grado coincidiría también con el orden de cada una de las derivadas. Hallamos las raíces de ese polinomio característico para obtener a y sub h. Podemos factorizar a m, después utilizar aspa simple acá, multiplicados 9 sumados 6, esos números son 3 y 3. Una raíz entonces sería 0, segunda raíz menos 3 y tercera raíz menos 3. Todos son raíces reales y dos se repiten. Para esta primera raíz le correspondería e elevado a la 0x, pero e elevado a la 0x es igual a 1. Para la segunda raíz sería e elevado a la menos 3x. Y para la tercera raíz, como se repite una vez, sería x por e a la menos 3x. Y la combinación lineal de estas tres funciones sería la solución homogénea. Ya hemos hallado entonces parte de la solución general. Luego hallamos a la solución particular aplicando el método del aniquilador o matador. Tenemos que identificar un operador que anule a este término independiente. Se trata de una función polinómica de segundo grado por una función exponencial. Estamos entonces en este caso, un polinomio de grado n por una función exponencial. La función r de x es un polinomio por una función exponencial. Y el operador que va a anular a esa función será este operador d menos a, donde a es este valor, eso elevado a n más 1, donde n es el grado del polinomio. Aplicamos entonces el operador en la ecuación diferencial. Polinomio por exponente. El operador que lo anulará es d menos este valor. Eso elevado a n más 1 sería, pero n sería para nuestro caso 2. Es el grado del polinomio. Y 2 más 1 es 3.
Aplicando entonces este operador miembro a miembro en la ecuación diferencial, este operador aplicado a esta función igual a d menos 3 elevado al cubo aplicada a esta función. Si realizamos esta operación y simplificamos lo mejor posible, el resultado sería igual a 0 en el lado derecho de la ecuación diferencial. Obtenemos entonces una ecuación diferencial homogénea. Ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Obtenemos el polinomio característico. Sería m menos 3 elevado al cubo multiplicado por m cubo más 6m cuadrado más 9m igual a 0. Obtenemos las raíces de este polinomio característico. Esta expresión ya lo hemos factorizado con anterioridad. Podemos factorizarlo de esta forma. Se trataría de un polinomio de grado 6. Va a existir entonces 6 raíces. Una primera raíz sería igual a positivo 3, la segunda raíz sería positivo 3 y la tercera raíz sería positivo 3, correspondiente a este factor. La cuarta raíz sería 0, la quinta raíz sería menos 3 y la sexta raíz sería menos 3. Y para esta primera raíz le correspondería e elevado a la 3x. Para esta segunda raíz le correspondería, como se repite una vez, x por e elevado a la 3x. Y para esta otra tercera raíz sería x al cuadrado por e elevado a la 3x. Para la cuarta raíz sería e elevado a la 0x, que e a la 0x es igual a 1. Para la quinta raíz le correspondería e elevado a la menos 3x. Y para la sexta raíz, x por e a la menos 3x. Y la combinación lineal de estas funciones, de las 6 funciones, sería la solución de esta ecuación diferencial. De aquí entonces identificamos a la solución homogénea y a la solución particular. La solución homogénea ya la hemos hallado, que es c sub 1 más c sub 2 e a la 3 e a la menos 3x más c sub 3 por x por e a la menos 3x. Identificamos esos términos en esa solución. Entonces, tanto, una constante, c sub 5 por e a la menos 3x y c sub 6 por x por e a la menos 3x, esa expresión sería la solución homogénea. Y lo demás resultaría la solución particular. La solución particular entonces sería c sub 1 por e a la 3x más c sub 2 por x por e a la 3x más c sub 3 por x al cuadrado por e a la 3x. Para manejarlo un poco mejor, a c sub 1 lo podemos denominar como c, a c sub 2 como b y a c sub 3 como a. La solución particular entonces sería ax cuadrado más bx más c multiplicado por e a la 3x. Nuestro objetivo sería determinar a estos constantes a, b y c. Y ya lo hemos determinado en el anterior ejercicio. Sería aplicar lo mismo que el anterior método. Derivar esta función y reemplazar en la ecuación diferencial no homogénea. Y al igualar términos, lo que vamos a obtener es un sistema de ecuaciones de 3×3, donde las incógnitas van a ser los valores de a, b y c. Resolviendo ese sistema de ecuaciones vamos a obtener los valores de a, b y c. Reemplazamos luego en la solución particular. Y esa sería la solución particular. Y la solución general de la ecuación diferencial sería la suma de la solución homogénea más la solución particular. Y ahí acabaría el problema.